Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Psicointegralia. ¿Qué nos cuesta comprender y aceptar la ambigüedad, tanto en nosotros mismos como en los demás, a la hora de querer comprender una conducta? Y con esto me refiero a que las personas no somos seres unidimensionales, ni nos definimos por rasgos de personalidad absolutos, en el sentido de que si eres de una manera, lo eres en todos los contextos. Entiendo que es más fácil para la mente, en su forma y en sus maneras de simplificar la realidad a la hora de analizarla, de comprenderla, de incorporarla a nuestro entendimiento del mundo, pues clasificar en conceptos, preconceptos, prejuicios, en fin, ideas preconcebidas que encajan en un concepto absoluto. Entonces, por inercia, tendemos a clasificar, a entendernos a nosotros mismos lo que nos sucede, pues esto, en términos absolutos, unidimensionales. Pongo ejemplos para que sea más entendible. Por ejemplo, la introversión. Una persona introvertida, una persona tímida. Pensamos que una persona con rasgos de introversión lo va a hacer en todos los contextos. No obstante, nos sorprendería ver cómo esta persona quizás en el contexto laboral se muestra tremendamente reservada, incluso hasta un poco insegura, y sin embargo en su casa o en su entorno más familiar o con sus amigos más cercanos, pues es totalmente extrovertida, charlatana, y si se la conociera en ese contexto podría sorprender, ¿verdad? Y no nos debería de sorprender, puesto que es lo más habitual. Es como la autoestima. Habrá dimensiones de nuestra vida en las que nuestra autoestima sea más alta, más segura, y otras dimensiones de nuestra vida en las que la autoestima sea más baja. Por ejemplo, estar muy seguro de sí mismo en el ámbito laboral, ¿no? Tener un buen recorrido académico profesional, esta persona haberse visto muy reforzada en este ámbito y por lo tanto tener una autoestima segura. Y no obstante, en el ámbito de las relaciones de pareja, pues ser un completo desastre, en el sentido de tener una autoestima muy baja, tener tendencia a relaciones con sumisión o con roles dominantes, más tendencias egoístas, o en fin, todas esas carencias que podemos y que conocemos que hay en el ámbito de las relaciones de pareja. Todo derivado de una falta de seguridad, ¿no? Y del desarrollo del concepto del apego y del afecto que esta persona haya tenido en base a su infancia. Entonces, estos son ejemplos de rasgos de personalidad, de niveles de autoestima. Vamos a todavía a poner ejemplos un poquito más complejos y quizás más controvertidos, ¿no? Por ejemplo, con los hijos. Para las personas que tienen hijos, pues habrá sentido más de una vez esta extraña ambigüedad en sí mismo de decir, un día de estar desbordado y decir, madre mía, cómo quiero que mis hijos crezcan ya para que sean más autónomos, más independientes, pero a su vez sentir también con la misma intensidad que no quiero que crezcan porque es una edad muy bonita, la infancia te aporta mucho y siendo consciente de ello se disfruta una barbaridad, ¿no? Y esta persona, que puede ser cualquiera, experimentaría y experimentará ambos sentimientos a la vez y aparentemente contradictorios, pero es que somos seres ambiguos y multidimensionales, con muchísimas variables y emociones que influyen en nosotros y en las cosas y en nuestros pensamientos y en las emociones que experimentamos. Otro ejemplo muy controvertido, cuando por desgracia nos toca cuidar de un familiar enfermo, con una enfermedad terminal. Y esto lo cuento porque me ha llegado a la consulta personas que sufren muchísimo precisamente por esta ambigüedad, porque se sienten mal consigo mismo en el sentido de, por una parte, llegar a desear que todo acabe ya, y con esto nos venimos a referir a la vida del familiar, de la persona, y sé que esto que estoy diciendo es bastante duro, pero más común de lo que puede parecer. Lo que pasa es que socialmente puede estar, está muy mal visto y no se va a comprender, pero hay que poner mucha comprensión porque en la desesperación y lo dura que es esta experiencia, sienten esa ambigüedad de que por una parte deseen que acabe todo y por otra parte no quieren que se vaya este ser querido. Les desespera la idea de que fallezcan, ¿no? Entonces se da esta ambigüedad dentro de la persona.
También cuando, por ejemplo, juzgamos el acto de alguien que ha hecho algo que nos ha sentado mal, solemos ser también bastante absolutistas. Es decir, por ejemplo, recientemente en consulta el caso de una paciente mía, de una señora, que aparte de los problemas personales que tiene, bueno, pues ha estado en su casa recibido a unos amigos que han estado en su casa alojados 9 días, amigos muy íntimos de esta persona, y bueno, y esta persona se ha sentido muy decepcionada ya cuando se fueron de su casa, muy decepcionada, bueno, porque siente que se han aprovechado de ella, de su cordialidad, de su hospitalidad, y estaba cuestionándose si incluso había sido algo malintencionado, con la intención de provecho, ¿no? Entonces, claro, en este sentido hay que tener la mente muy abierta, porque puede ser que haya un poquito de todo y no calificarlo de malo ni bueno, sino de natural, acorde a nuestra naturaleza. Posiblemente estas amistades, por una parte, se hayan sentido en la confianza de que están como en su casa, porque ella les brinda esa confianza. A su vez, en esta confianza se hayan acomodado y se hayan aprovechado un poco, pero también por otra parte seguramente no han tenido absolutamente ninguna mala intención, si partimos de la base de que es una amistad de muchos años y basada en la confianza. Lo que pasa es que he de añadir aquí un matiz, y si queréis podéis autoobservaros un poco en base a ello. En relación a cómo estés tú anímicamente, va ahí la manera en la que tú vas a interpretar la conducta de los demás. Es decir, si tú estás muy contento, muy animado, contenta o animada, optimista, feliz porque has tenido un día muy productivo, muy animoso, en la que han sucedido cosas que te hacen sentir bien, en fin, que estás muy bien de ánimo, pues ese día, ante las circunstancias que te puedan ocurrir ese día, que te disgusten o que no te gusten, pues seguramente no le vas a dar importancia, ni les vas a poner mala intención, ni ir más allá. Pero si estás mal anímicamente o pasando por un proceso de estado anímico, emocional, un poquito bajo, tienes ansiedad, tienes una depresión leve, llevas un periodo melancólico, melancólica, bueno, pues seguramente cualquier cosa, te van a disgustar más cosas de las que habitualmente te disgusten, y seguramente la gran mayoría de ellas las interpretes con mala intención. Que bueno, es un poco lo que le ha pasado también a esta señora. Entonces, para que veáis que en toda actitud, en toda conducta, siempre hay muchas variables las que influyen, y que eso nos pone en la posición de que somos seres ambiguos, y no quiere decir que estemos poco definidos, ni seamos veletas, ni tengamos una débil personalidad, que bueno, en todo hay extremos, ¿no? Pero en la media de lo normal, es muy normal sentir emociones contradictorias, deseos que son contrarios a pensamientos que son opuestos a emociones, y sobre todo pues eso, multivariables, multidimensionales, que a la hora de actuar, de decir, son muchísimas cosas las que nos influyen, no una sola. Por ello es tan importante acostumbrarse a no juzgar, a no tratar de analizar cada cosa que hacen las personas. Vale que queramos comprenderlas y eso está bien, pero no poner el calificativo de bueno o malo, o buena intención, mala intención, ¿vale? Todos somos multidimensionales, experimentamos estados anímicos más altos y más bajos, y en base a ello, bueno, pues actuaremos más egoístamente, menos egoístamente, pero rara vez va a ser una cosa absoluta y claramente definida. Seguramente influye un poco de todo: el estado anímico, la intención, el estado emocional, como he dicho antes, los intereses, la cercanía con la persona que tenga, la confianza, en fin, puedo poner miles de ejemplos. Pero entender y aceptar la ambigüedad, tanto a la hora de comprender a las personas, a los demás, como de entendernos a nosotros mismos y no sentirnos culpables por experimentar esta ambigüedad, únicamente ofrecernos a nosotros mismos comprensión y decir, bueno, este es un campo quizá de mi vida más delicado, más difícil para mí, y siento esta dicotomía, y bueno, pues algún día llegaré a un punto en el que me decida por una conducta, actúe de una manera, y en ella influirán X variables, y unas tendrán más peso, otras menos peso, y así. Pero que experimentar ambigüedad es lo más natural del mundo como seres emocionales que somos. Muchas gracias.